Voy a hacer una compra de Jobot Alevavot. ¿Quieres que voy? ¿O voy por él? No, porque los usan, creo que hay mucha competencia. Yo tengo interés para los brasileños portugueses. ¿Ah, bebé? Solo tengo que encontrar. Top, señores, estamos en con Boker Tov, Yom Tov, Bezat Hashem, que haya mucha lluvia, que siga habiendo mucha lluvia. Bezat Hashem. Amén, amén. Ahí está marcado. Gracias. שלא ירא, קל ירא, ולא קשר בידו, וחברה ולא מר, את האור תמל ולא תמנה את האור, ולא על מותר אסור ולא לעשות מותר ולא קשרו חבריי, בהתברך ונשמח בהם, כי ארנית החוכמה אמיתית, דעת ותבונה, גל לעיניי והבית הנפלאות מתורתך. Yofi. Estamos en Shara Bejina, segunda parte del libro Jobot Alevavot, Rabbeinu Bachye. Estamos en el capítulo 3. Ahora vamos a empezar con un mashal, con un ejemplo que trae el Rabbeinu Bachye respecto a lo que comentó antes, que nos dijo que hay dos tipos de personas. Hay personas que son jajamim, que son sabios, y hay personas que son sjalim, que son tontos. El jajam toma del mundo y lo analiza de una manera espiritual, de una manera ideológica, y utiliza esos conocimientos como una escalera para traer las pruebas de la grandeza de Hashem, de Elohim, y eso le ayuda a apegarse a Avodat Hashem, al servicio a Hashem, al cumplimiento de la Torah y de las mitzvot, de acuerdo a su entendimiento, y también por todas las cosas buenas que Hashem le da a esa persona. Y después que esa persona analizó los aspectos espirituales, los aspectos idealistas, para llegar por medio de ellos a Hashem, después él toma para él también la parte material y las utiliza para sus necesidades básicas y nada más que eso. Y todo lo demás que no sea lo absolutamente necesario, entonces lo pone a un costado, lo pone a un lado para que no le perturbe y no le moleste y no le perjudique en su verdadero servicio, en su verdadera meta en la vida, que es el apego a Hashem. Ese es el jajam. O sea, el jajam básicamente, ¿qué es jajam? Jajam es saber colocar cada cosa en el lugar que le corresponde. ¿Okay? Lo que es primario, lo que es secundario. Y de esa forma, la persona tiene una vida ordenada, organizada, como corresponde, de acuerdo a lo que Hashem pretende de él. Pero el tonto, no. El tonto básicamente ese punto no lo tiene claro y por eso él se enfoca en lo secundario, se enfoca en lo material, se enfoca en lo que a él aparentemente le conviene, le sirve, le da satisfacciones.
Y por eso no pone atención en que la vida tiene una finalidad y que si no la aprovechamos para eso, entonces el final de la misma llega más rápido de lo que uno piensa y básicamente la persona termina la vida con las manos vacías o con la maleta vacía. Y para eso el Rabbeinu Baji nos trae un mashal, un ejemplo de dos hermanos. Hay dos hermanos que adquirieron por herencia un campo que les dejó el papá y que ese campo hay que trabajarlo para que nos rinda y nos dé los frutos, ¿sí? Para poder vivir. Y dividieron la tierra en dos, el terreno, cada uno se llevó su parte. Eso es lo único que el papá dejó como herencia, ¿sí? No, en el banco, ¿sí? Cuando fueron al banco vieron que la cuenta estaba en cero. Por lo menos no estaba menos cero, pero no les dejó deudas, pero tampoco. No estaba bajo cero. ¿Eh? No estaba bajo cero. Eso ya es una ganancia. Eso... dos hermanos que nacieron del mismo vientre. Eso nos hace acordar un poquitito a Jacob y Esav. ¿Najón? Nacieron del mismo vientre, pero cada uno tomó otro camino. Entonces uno de los hermanos era Datan, era un hombre, ¿cómo se dice? Jajam, sí, que tenía la cabeza en la cabeza, y era un hombre ágil y trabajador, y sabía qué es lo que hay que hacer para crecer y para seguir adelante. Pero el otro no. Entonces aquí el Rabbeinu Baji dice que el primero tenía dos cualidades. Una es Da'atan, que tenía Da'at, que tenía entendimiento, conocimiento, sabiduría, hombre jajam, pero además de eso era Zariz, o sea, también era un hombre ágil, ¿sí? Hay gente que sabe, que entiende las cosas, pero hasta que se mueve hay que traer una grúa. ¿Saben lo que es una grúa? ¿Ah? ¿Sí? Sí, la tortuga puede ser muy jajamá, pero hasta que llega a donde tiene que llegar, ya el tren ya se fue. ¿Ceder? Ya fe. Entonces, este señor tenía las dos cualidades. También era jajam, pero también era, ¿cómo se dice? Kadima, actual. Y el otro al revés. No era jajam y tampoco era muy rápido. Sí, era ni rápido en la mente ni rápido en la acción. Top. הדתן ראה כזכו באדמתו בלבד ימנע אותו מעסוק בפרנסתו ומהגיע לטרפו. עכשיו, el דתן, el entendió desde el principio. El papá les dejó una tierra, un terreno. O sea, pero el terreno, ¿saben? Si tú quieres vender el terreno, ceder, pero bueno, si yo quiero trabajar el terreno y aprovecharlo, pues ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para trabajar un terreno? Hay que trabajarlo. O sea, hasta que uno lo trabaja, ¿sí? No es de que hoy empiezo a trabajar el terreno y mañana ya tengo el producto. ¿No? Hay que arar la tierra, hay que preparar, hay que abonar, hay que sembrar. Hasta que se ve el fruto, ¿sí? Que crezca, y si es un terreno de árboles, hasta que los árboles crecen y traen frutos, entonces tarda tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer mientras tanto? Hay que buscar otro trabajo, ¿no? O sea, no me puedo apoyar en lo que todavía no me da réditos y no me rinde
momentáneamente. Entonces necesito Benatay buscar otro trabajo para pasar la primera época y poder tener parnasá, solvencia económica para la familia. Y Besat Hashem, después veremos qué es lo que pasa. Todo. Entonces, ese tema lo entendía muy bien el primer hijo. Él entendía, ¿sí? Que esto es algo a largo plazo. Y por eso, si él se va a ocupar ahora solo del terreno que le dejó el papá y solo va a hacer eso, entonces eso le va a perjudicar, por otro lado, en su parnasá del momento que es necesaria. ¿Sí? Nosotros trabajamos a corto plazo y a largo plazo. Las dos cosas son necesarias. Entonces, él pensó, si yo ahora me ocupo solo de este campo, ¿y qué voy a comer mientras tanto? No tengo que comer. Entonces, fue a trabajar, se empleó en otro trabajo, fue a trabajar en otros campos de otras personas, ¿sí? Y ahí, en los campos de otras personas, entonces, ¿cómo van? Ahí le pagan por el trabajo, ¿sí? Haya producto o no haya producto, ¿sí? Se paga, ¿cómo se paga? Por un empleo normal. Entonces fue a hacer eso, para que tenga el pan de cada día, como se dice. Entonces así manejó las cosas. Por un lado, empezó a trabajar en campos de otras personas para tener la parnasá diaria, y por otro lado también empezó a ocuparse de su propio campo para que Besat Hashem de a poco se vaya avanzando. En la noche cuando terminaba de trabajar, entonces ¿qué hacía? Terminaba de trabajar, el señor era, como dijimos, trabajador, entonces terminaba el trabajo diario para la parnasá, y ahora ¿qué hay que hacer? Ahora hay que ir a mi campo. Tengo que ir a mi campo y a empezar a trabajarlo para Besat Hashem, empezar a construir el futuro, como se dice. Ya fue mejor. O sea, cuando él, Baruch Hashem, trabajaba en los campos ajenos y recaudaba el dinero del trabajo de su parnasá, y a veces le alcanzaba el trabajo de un día para la parnasá de varios días. Entonces decía, bueno, ¿sabes qué? Ahora como Baruch Hashem, lo que trabajé hoy me alcanza para 2-3 días, entonces ahora puedo desocuparme de eso y hacer ¿qué? ¿Y hacer qué? Trabajar en mi campo, ¿no? Esa es la idea, esa es la construcción del futuro. Allá maniach lasot beshel acherim, entonces dejaba de trabajar en lo de los otros, veose beshelo, iba a trabajar en su campo, betachlit ishtadluto becharotzó, otra vez con mucho esfuerzo, con muchas ganas, con mucho ahínco, velosar lasot ken achen kimra avodat admato keogen, y no dejó de hacer esa estrategia de trabajar por un lado para su parnasá, pero cada vez que tenía, ¿cómo se dice ahí? Un espacio, adentro, kadima, trabajar fuerte en mi campo, no en el campo de otros, en el mío, ¿qué? Acuérdense, en el mío. ¿Sabes? Y Baruch Hashem, luego de un tiempo llegó el momento en que se empezaron a dar los frutos en su campo, y empezó a recolectar, empezó a cosechar la tebuá, la cosecha, y las reunió. Entonces, Baruch Hashem, el segundo año, el Señor ya se pudo desocupar totalmente de su trabajo en campos ajenos, y Baruch Hashem ya tenía su propia producción, su propio trabajo, gracias a lo que él hizo en el año anterior, en los tiempos que tenía libre para poder, Baruch Hashem, desarrollar su trabajo en su propio campo. Y así, de esa manera,
el segundo año, él básicamente se liberó de trabajar para otros y ahora trabajaba para él mismo. Vaya Obed Admato Kirtzono, y trabajaba su tierra de acuerdo a su voluntad. Y Kamuban, cuando ya empezó a tener buena parnasá, entonces bueno, el terreno es grande, entonces puedo agregar otra zona con otros árboles y otra zona con otros árboles, y Baruch Hashem, el trabajo empezó a dar buenos réditos hasta que Baruch Hashem logró, como se dice, equilibrarse económicamente, y todo lo que tuvo que hacer antes de ir de un lado al otro para trabajar para la parnasá diaria y para su propio campo, eso se acabó, y ahora Baruch Hashem, el Señor, está totalmente independiente con el terreno que recibió de herencia de su padre. Y le dejó, ¿sí?, lo que le agregó, ¿sí?, lo que agregó en esa tierra, en su tierra. Y ahora, no solamente que tenía un terreno, sino que con todo el producto de ese terreno se pudo comprar otro terreno más. Baruch Hashem. Así actúa el Jajam. ¿Comprando a su hermano? ¿Eh? ¿Comprando a su hermano? Era Jacob. Se llamaba Jacob. Ahora veamos cómo actúa el otro hermano. A ver qué hace. ¿No? Como ven aquí no hay cantinas, no hay... o sea, el Señor trabaja. ¿Sí? ¿Qué? Qué fe. De Ajaxil, el hermano tonto, que van entonces, él también entendía lo mismo que su hermano, ¿sí? Si yo me voy a ocupar solamente en mi campo, entonces, Benatán, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? ¿Tierra? No, tierra no puedo comer, entonces hay que ir a trabajar a otros campos para poder tener parnasá y fe. Hasta aquí todo en orden, ¿sí? Eso es como su hermano. Pero el Señor hizo algo diferente a su hermano. Su hermano cuando terminaba de trabajar en los campos de los demás, ¿qué hacía? Iba a trabajar el suyo. Y este hermano cuando terminaba de trabajar en los campos de los otros, ¿qué hacía? Se iba a gastar el dinero a la cantina. Esa es la vida. ¿Y quién trabaja su campo? ¿Quién puede? Él no. Entonces, su campo él lo abandonó totalmente. Lo abandonó. Lo dejó sin trabajar. Y el Señor trabajaba todos los días como empleado en otros campos. Y tomaba su sueldo. Y tenía de eso parnasá. Pero el Señor sabía cómo gastar. ¿Sí? No ahorraba nada, no dejaba nada, y bueno, día entra, día sale. Así. Al día. ¿Ah? Al día. Mejor. Decía todo lo que Sí. salió. Cuando yo llegué a México, o sea, yo estaba acostumbrado aquí en Israel que le pagan a uno mensualmente. Llegué a México y me dijeron, aquí se paga cada 2 semanas. Digo, ¿por qué paga cada 2 semamas? Pero me dijeron, Yo como cada día. Como cada día. no por eso quiero saber, ¿por qué no pagan? Entonces me dijeron, no, mire, no entiendan. Aquí si le vamos a dar el sueldo de una vez para todo el mes, cuando lleguen las 2 semanas se acabó el sueldo. Se acabó el sueldo. ¿Qué? Semana de fondo le llamo. Entonces sabemos, les damos para 2 semanas y bueno, ahí van a tratar de que les dure esas 2 semanas y luego, pero si les damos todo de una vez, ¿sí? Los mexicanos tienen una capacidad de que saben gastar bien, ¿sí? Tienen sus buenos fines de semana y entonces llega el fin de mes y
Shum davar. Ya, Nada. Hay empresas que... ¿Entienden la lógica? ¿Entienden? ¿Ah? Hay empresas que pagan por semana. Ah, por semana. Sí. Peor todavía. Ajá. Muchos pagan por semana, ¿eh? Por semana. Muchísimos. Lo único que paga por quincena es el gobierno. Quisiera en Argentina. Ah, ¿me? Pero las demás empresas todas pagan Por semana. en viernes. No. Se acomodan por las necesidades. Bueno. de- Entonces, caniré que estudiaron el Jobot Alevavot. En el Hospital General Ignacio Zaragoza nos pagaban mensual. Allá en México. Sí, era mensual también. Bueno, eso. Caniré que ahí trabajaban solo jajamim. Bueno. Beseder, entonces el señor tomaba el hijo tonto, tomaba la parnasá que recibía, pero gastaba todo y no le quedaba nada. Ya a veces Baruch Hashem trabajaba bien y ganaba y le alcanzaba para 2 días, para 3 días, y le alcanzaba para un poco más, no solamente para el día. Mejor, pero nosotros dijimos que el otro hermano que hacía, bueno, entonces ahora tengo 2 días para trabajar en mi campito, sí, ahora voy a aprovechar. Mejor, para trabajar para mí, no para otros. Mejor. Pero bueno, él decía, wow, ahora tengo 2 días de vacaciones, desde Yofi. Sí, vamos a, como decimos, vamos a la festichola, salimos adelante. Carnita asada y todo. Porque ya ya Nishar Beadom Mezon Yom Echad, cuando le quedaba un día libre, allá Mesimoto Yom Menujá, ¿sí? Hacía de ese día Shabbat, Ubatalá Beshamashua, ¿sí? Y la iba a pasar bien con los amigos, con los compañeros, y Zeu. Pero su campo estaba abandonado y aquello, ¿quién se ocupa de eso? Nadie. Quedó ahí tirado su campo sin que nadie le haga caso. Y los días que se liberaba de su abodá, allá Olech Baem el Amerhatz, se iba a la playa, se iba al partido de fútbol. Había muchas cosas importantes que hacer, menos trabajar su campo. Y su tierra quedó desolada, abandonada. Lo itzmicha davar, y no crecía nada en ella. Como van, si tú no trabajas un campo que va a crecer. Y no solamente que no crece nada, sino que al revés, un campo que tú no lo trabajas, ¿qué crece? Ortigas. ¿Ah? Ortigas. Hierbas, o sea, maleza, ¿sí? El campo tiene potencial de crecimiento. Si tú lo trabajas bien, entonces vas a tener buen producto. Pero si no lo trabajas, entonces no solamente que no va a tener buen producto, sino que va a dar mal producto. Y eso es lo que pasó con el campo de este hermano. ¿Sí? Imagínense que ustedes ven 2 campos. 2 campos. Mamás. Uno, una línea por el medio. En un lado todo verde, todo desarrollado, todo crecimiento, todo árboles, todo fruto. Y en el otro, clum, nada. Terreno de Arabí. ¿Eh? Terreno de Arabí. ¿Ustedes se ríen? ¿Sí? ¿Sí? A los territorios de Judá y Shomrón los llamaban la línea verde. La línea verde. ¿Saben por qué llamaban la línea verde? Porque lo que estaba de nuestro lado era verde, lo que estaba del otro lado era negro. Era nada. Al Baruch Hashem, hoy en día que también del otro lado de la línea verde ya viven Baruch Hashem como, no sé, 500,000 o más de Yehudim, entonces Baruch Hashem hay Shubim, ya se ve también verde, ¿no? Pero los árabes, no. Ellos, alguien dijo una vez algo muy cierto. Cuando uno siente que la tierra es de uno, la ama y la trabaja. Pero cuando uno, afilo en el inconsciente, ¿sí? Dice, ¡oh, es mi tierra, mi tierra! Ah, entonces si es tu tierra, entonces ¿por qué no la trabajas? ¿Por qué no la desarrollas? En lugar de solo desarrollar bombas y cohetes. ¿Por qué?
Porque en el fondo tú sabes que no es tu tierra. O sea, en el inconsciente no es tu tierra. ¿Sí? Entonces por eso, ¿para qué desarrollar lo que no realmente no es auténticamente mío? Ese es el secreto de cómo se ven las cosas. También De esa desde forma. el espacio se ve. Desde el espacio se ve Israel y los países aledaños. Se Sí, ve el sí. desierto. ¿Bemet? Sí. No, no, y nosotros fuimos al norte, podemos estar parados ahí, todo con viñedo, con todo, y enfrente se veía seco. Increíble, enfrente. Wow, eso fue. Ajá. Eso lo vimos. Miren, cuando los Yehudim vivían en Gush Katif, antes de que, sí, toda la zona de la franja de Gaza que había ahí como 20 y pico de asentamientos, había como unos 8.000 habitantes Yehudim, y bueno, el Estado de Israel que hizo algunas tonterías en su historial, y esa fue una de las grandes tonterías que son... muchos dicen que esa es la consecuencia de la guerra que tuvimos ahora hace 2 años, ¿sí? Y bueno, y ahí se empezó a desarrollar, ¿sí? Los productos como por ejemplo, ¿sí? las famosas verduras de Gush Katif sin Semilla. ¿ah? Sí, semilla. No, sin bichos. Sí, el crecimiento en arena y no en tierra. Ajá. ¿Sí? O sea, los bichos, ¿por qué las verduras se llenan de Por la bichos? tierra. Por la tierra. Pero cuando lo haces en arena, ahí no se desarrolla. Entonces, bueno, ese fue uno de los desarrollos y ahí empezaron las lechugas. ¿No? Sí, también hidroponía. Pero eso mamás no, lo hacían en la arena. O sea, en la arena. Y bueno, de ahí vinieron las famosas verduras de las lechugas y el apio y los perejiles y todas las cosas que hoy en día, bueno, ya se han desarrollado en muchos otros lugares en Israel. Y eso nos ahorra mucho tiempo y muchos problemas de bichos y demás en esos vegetales. Y ahí también se desarrollaban flores que se vendían, se exportaban a Europa. Muchas cosas. Bueno, lamentablemente cuando el Estado de Israel hace aproximadamente 20 años decidió que nos retiramos de Gaza y le dejamos ahí el terreno a los terroristas, los árabes tomaron esos lugares, ¿sí? Algunos regresamos ahora en esta guerra, pero tomaron todos esos terrenos. Y cuentan historias verídicas que, primeramente, cuando estaban los Yehudim, el promedio de lluvias aumentó, o sea, en esas zonas. Aumentó el promedio de lluvia, y eso como es muy importante para la producción. Y después, cuando los Yehudim de Gush Katif se fueron, entonces eso bajó, y además, árabes decían, ustedes, Yehudim, ¿sí? Hicieron una brujería en esos terrenos para que las cosas no crezcan. Cuando ustedes estaban ahí, crecía todo. Y ahora venimos nosotros y no crece nada. Mamás caja, ¿eh? Digan, ¿qué brujería hicieron? ¿Qué hicieron? Entonces, no es ninguna brujería. ¿Saben cuál es? La tierra siente. La tierra dice, si son mis hijos, que crezca lo que sea y en donde sea. Con arena, con tierra, que crezca. ¿Sí? Pero si no son mis hijos, entonces aquí no va a crecer nada. Ni media lechuga va a crecer acá. Os Yehudim não saíram, foram expulsos. Os Yehudim não saíram, os militares expulsaram. Foi muito triste, muito triste. Isso muitas vezes os vídeos foi muito triste. Com pessoas com tefilim, sí, fueron echados. Bekitsur, entonces, dos terrenos, mamás uno enfrente al otro, uno totalmente verde, totalmente desarrollado, con gran producto, y el otro totalmente desolado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno se ocupó de su terreno y el otro lo abandonó. Ese es el gran secreto de esta historia entre los dos hermanos.
que básicamente recibieron lo mismo, recibieron la misma herencia, recibieron el mismo potencial, pero uno lo aprovechó y el otro lo desaprovechó. Y por eso sucedió lo que escribió Shlomo Amelech en Mishlei 24:30. Batal kulokim shonim beneraz gederá. O sea, todo el campo se arruinó, los cercos se destrozaron, Benasá shitafon et ilanea, y los árboles que habían, vino una inundación y se los llevó. Como llamar Jajam, como dijo Shlomo Amelech, Alzdei Ishatzel Abarti. Dijo, una vez pasé por el campo de un hombre vago, ¿sí? Perezoso, Vealkerem Adam Hazar Lev, y pasé por el viñedo de un hombre que no tiene corazón, en la terminología de Shlomo Amelech. O sea, pasé por un viñedo de un hombre que no tiene corazón. No tiene corazón. Veine, ala kulokim shonim, kasu panav harulim, begeder abanav neras. Entonces, vi ahí en lugar de frutos, en lugar de cosecha, en lugar de uvas, ¿qué vi ahí? ¿Pura qué? Pura maleza, ¿sí? Y los cercos destruidos. Eso es lo que vi en el campo y en el viñedo de un hombre que no trabaja, que no se esfuerza por lo que heredó, por lo que le dieron. La masquil, y el entendedor, cuando profundice, cuando analice este ejemplo, entonces va a poner atención de ese ejemplo que acabamos de dar para nuestra propia vida y el final de nuestra vida. Asheri Beito Behemet, que es nuestra casa. Veasela Bechol Yicholto. Entonces la persona tiene que entender que su vida, nuestra vida de cada uno y uno de nosotros, es ese campo. Ese es el campo que Hashem nos dio. Y uno tiene que trabajar primeramente no para los campos ajenos, sino para los campos propios, para tu propio campo. ¿Qué? Veasela bechol yicholto. Y tú tienes que hacer todo lo que puedas y esforzarte lo más que puedas por tu campo. Porque eso es lo primero, esa es la primera responsabilidad que tienes en la vida. Porque yo sé lo que mi yo sé, beshel acherim. Entonces, tu verdadera casa es tu neshama, es tu alma, es tu vida espiritual, es tu vida de contenido, de ideales, en el ejemplo del Rabbeinu Bajé. Y los campos ajenos, es la parnasá, tienes que trabajar para la parnasá, nadie discute. Y fíjense, en el ejemplo que dio Rabbeinu Bajé, el Señor trabajaba todo el día en los campos ajenos para su parnasá. ¿Sí? Y Bemet, una persona muchas veces tiene que trabajar gran parte del día para su parnasá. Baruch Hashem, hay que pagar alquiler, y hay que pagar agua, y hay que pagar electricidad, y hay que pagar la escuela de los niños, y hay que pagar comida y ropa. ¡Kichur! ¿Sí? Hay que tener entradas para poder vivir. Pero al fin y al cabo, todo eso, como es la parte de la cáscara de la vida, es la parte material. ¿Y cuándo vas a trabajar para tu propio campo? Para tu neshama. Entonces, ese señor, cuando tenía una horita libre, ¿mejor? Unas 2 horitas libres a la noche, ¿qué hacía? Iba a trabajar su campo. Terminaba todo el día de trabajo y ¿qué iba? A ver la televisión, ¿no? A ver la película, ¿no? O se iba al shiur de Torah que hay en el Bet HaKnesset para estudiar Torah, estudiar Halajá, estudiar Gemara, estudiar ¿no? Entonces, el Señor iba a trabajar a su campo, para su campo, para su neshama, para su vida. ¿Quién?
Entonces todo lo que hacemos en los campos ajenos es que de atzorech basipuk bilbad, como dijimos. El jajam, lo que trabaja para sus necesidades materiales, lo hace en la medida necesaria y con eso es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que hace el jajam? El jajam sabe poner cada cosa, como dijimos, en su medida adecuada. Y él sabe que lo que tiene que trabajar para la parte material lo va a hacer, pero cuando se libera, aprovecha su tiempo para la parte espiritual. Lo material está simbolizado en los campos de otros. Y lo espiritual está simbolizado en nuestro propio campo. Nuestro propio campo. Entonces, ¿qué hace el tonto? El tonto Bediuk invierte los valores. Invierte los valores hacia al revés. Y por eso, entonces por eso él se ocupa de trabajar en campos ajenos. Su propio campo lo deja abandonado. Se ocupa solamente de lo material, de la parnasá. Y de la parte espiritual, de su neshama, no hace nada. Pero la neshama se atrofia. La neshama, si uno no trabaja y no hace mitzvot y no estudia Torah, entonces se va debilitando. No sé si se deteriora mamash, pero se debilita, se oscurece. ¿Qué? Pierde musculatura espiritual. Como dijo el jajam, otra vez Shlomo HaMelech, ahora en Mishlei 24, ahí también. Y yo observé, dice Shlomo HaMelech, coloqué mi corazón, observé, vi y tomé musar, tomé la moraleja, o sea, tomé la enseñanza de este punto. Qué fe. Entonces, ese es el secreto de la vida. El secreto de la vida es saber de que el hombre fue creado con cuerpo y alma. El cuerpo necesita lo que necesita, la parnasá. El alma necesita su desarrollo espiritual. ¿Qué? El cuerpo es como el campo ajeno, es la superficie, la parte material. Nuestro campo que heredamos de nuestro papá, Akadosh Baruj Hu, Abba Shelanu, Banim Atem El Hashem Elokechem, nosotros somos sus hijos. Es nuestra Adama. Nuestra Adama es nuestra Neshama. ¿Qué? Y Akadosh Baruj Hu nos dejó esa Neshama no para que la abandonemos, sino para que la cuidemos, para que la trabajemos. Como le dijo Akadosh Baruj Hu a Adam Rishon cuando lo puso en el Gan Eden, dice la Torah, Vayaniheu, y lo colocó a Adam en el Gan Eden, le ovda u le shombra, para trabajarla y para cuidarla. Hay que cuidar la tierra, que no se deteriore, pero también hay que trabajarla. Hay quien dijo que esas son los dos tipos de mitzvot, hace, velota hace, harás y no harás. Cuidar generalmente es no harás. Sí, cuida de no provocar daño en la tierra. Pero además de eso, no es suficiente con cuidar de no provocar daño, sino hay que trabajar la tierra. Esas son las mitzvot hace. Lo mismo aquí. ¿Qué? Entonces el jajam, ¿qué hace? El jajam dice, bueno, yo tengo que trabajar duro para la parnasá de mi familia. Lo hace, no los va a matar de hambre. Tiene que trabajar para darles parnasá. ¿Sí? Cuando él se casó, hay que tú vas. Que tú vas a pagar, que tú vas a... que tú vas. Por eso se llaman que tú vas. ¿Sabes? Por eso. ¿Escuchaste? ¿Ah? Cuidado. Está apuntado Todo. Entonces, él sabe, por eso trabaja la mayoría del día en eso, pero el momento que Baruch Hashem se libera, entonces ¿qué va? Dice, bueno,
Ya trabajé para todos los demás. Ahora también tengo que trabajar un poco para mí. ¿Sí? ¿Qué es para mí? Para mí es para mi neshama, para mi vida, para mi esencia, para mi futuro. Y por eso el Señor termina de trabajar y afirma que está molido y está cansado. Se va a un shiur Torah. ¿Sí? Viene a Mahon Meir, viene a estudiar Torah, viene a estudiar con una jabruta o escucha un shiur de Torah. ¿Qué? Y pero el tonto no. El tonto dice, bueno, yo voy a trabajar, Parnasá, y si me entra más dinero, qué mejor, ¿no? Baruch Hashem, ahora tengo más tiempo para, ¿sí? Para la tiendita, para la discoteca, para los whiskies, para los amigos, para los lejaim, no Farbrengen está permitido, pero... Mutar, eso es mitzvah, eso es parte de... Sí. Mira, esa es la estrategia de los Chabadnikim. Ellos te traen a la Torah, te dan las copitas, pero la finalidad no es la copita es el anzuelo, ¿me entienden? Para que la gente venga a estudiar Hasidut, venga a estudiar Torah, ¿verdad? ¿No, señor Raziel? ¿Ah? Por eso se llaman Chabad, porque son Jajamim. Ayer hubo un evento en Charlie. Sí, yo sé. Estuvo bueno, ¿no? Escuché. Muchas gracias. Yofi. Miren, para terminar les voy a contar una anécdota que... Sipur. Que cuentan que una vez vino un señor, Hashem, que estaba dentro de la categoría de los Jajamim. El señor trabajaba todo el día bien duro. Pero a la noche, cuando terminaba de trabajar bien tarde, a Nedamá, él se iba a estudiar su hora diaria de Torah, iba al shiur, no fallaba, todos los días. Pero cuando él se sentaba a estudiar, había algo que pasaba de manera automática. Que cuando el Rab empezaba a dar el shiur, el señor caía como, ¿cómo se dice? Como paracaidista. Entiendo muy bien. ¿Sí? Y de una manera también milagrosa, un minuto antes que el Rab termine, se despertaba. Entonces, él decía que los shiurim de su rabino eran shiurim de ensueño. Eran shiurim... Trascendentales. Sí. Del más allá. Eran somníferos. Entonces, el señor, así medio frustrado, fue a lo de su Rab y le dijo, Rab, ¿qué hago? Yo trabajo todo el día duro y después termina el día y quiero ir a estudiar Torah y no puedo, porque llego ahí y pierdo mi tiempo, me duermo y no puedo realmente aprovechar el tiempo del shiur porque, bueno, trabajé muy duro durante todo el día. Entonces, ¿para qué voy? La Rab dijo, mira, te voy a dar varios motivos para que entiendas por qué sí ir, aunque te duermes. Primeramente, no es lo mismo dormirse frente a una Gemara que a un televisor. ¿Sí? En la primera. Najón, uno duerme con la Gemara, está durmiendo en buena compañía. Najón. Si uno con la televisión, quién sabe qué ve por ahí. Entonces, eso es el número 1. 2, mira, Ulay, no estás despierto, pero tu neshama está ahí. Tu neshama está ahí. Y cuando tú estás ahí con tu neshama, tu mente está en otro lado, pero tu neshama está ahí y ella recibe. Ella se alimenta. Ella recibe del shiur, de la Torah, de las palabras del Rav que está enseñando. Entonces, afirmo que tú ahora no puedes repetir nada de lo que él enseñó. Zat Hashem, si le preguntan a tu neshama se sabe el shiur de memoria. Ella escuchó cada palabra que enseñó el Rav.
Y tercero, le dijo, mira, cuando tú sales de tu casa, molido, cansado, tus hijos, ¿qué ven? Que papá, después de un día entero de trabajo, ¿qué hace? Se va a estudiar Torah. O sea, ellos saben si tú te duermes, no te ellos saben solo una cosa. Papá, después de un día de trabajo, fue a hacer lo más importante para él, que es estudiar Torah. Y esa es la educación más fuerte que le dejamos a nuestros hijos. Entonces, por eso, sigue yendo al shiur y buenas noches. ¿Sí? Entonces, por eso, vemos de aquí de que a veces una persona piensa de que no, y que gano con esto, y que hago, y jabal las manos, estoy perdiendo. No. Cuando uno está con la Torah, nunca es pérdida de tiempo. ¿Cómo van? ¿Sí? Le vamos a recomendar a esa persona, tómate un buen café fuerte, café duro, café do Brasil, caja para despertarte, mejor, o de Colombia, yo que sé, o de México, de algún país bueno, o de Ecuador, lo de Amá, para estar bien despierto en el shiur, pero si no, entonces tenemos que saber de que la Torah actúa y funciona también en nosotros en esa situación. Egipto es